Así que vamos a empezar con la estructura de la magia 2, cambio y congruencia, el segundo libro de programación neurolingüística. Vamos a empezar con la parte 2. Como ya lo vimos en el volumen 1, la estructura de la magia básicamente es cómo nosotros representamos nuestro lenguaje, nuestro modelo del mundo, cómo codificamos a través de palabras, representaciones, percepciones, cómo nosotros literalmente hacemos nuestras conexiones neuronales de acuerdo a nuestras experiencias, cómo de acuerdo a lo que vivimos y de acuerdo a los filtros que tenemos, nosotros generalizamos, distorsionamos y eliminamos cualquier evento en el exterior. Es una de las explicaciones de por qué un mismo evento puede generar diferentes percepciones para diferentes tipos de personas, porque todos van a filtrar la información de diferente manera, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos explicado en los programas anteriores. Es bueno que le puedas dar una revisada si es que quieres refrescar esto, o si estás interesado en aprender PNL, o si estás ya en entrenamientos, en procesos de certificación en todo lo que es programación neurolingüística o en coaching, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las metatácticas para la congruencia. Les voy a ir leyendo un poco las partes, digamos un poco de las partes más interesantes del libro. En realidad todo el libro es interesante y todo el libro es importante para que podamos entender cómo funcionan los procesos de metamodelo, por así decirlo, en lo que es programación neurolingüística. Pero tenemos que tener en cuenta que es mucho mejor si estás pensando llevar un entrenamiento de PNL, es mucho mejor que lo lleves, porque si lees este libro sin haber llevado un entrenamiento previo, probablemente suene complicado o sea complicado un poco entender, porque hay mucha jerga de programación neurolingüística y es mucho más recomendable de que la persona ya esté en un proceso de entrenamiento, ya esté en un proceso de aprendizaje y también ya de terapia o coaching de por sí, ¿no? Porque tú vas a entender mucho de la estructura de la magia 1, nos habla desde el punto de vista de cómo deberíamos nosotros entender el metamodelo, cómo generalizamos, distorsionamos y eliminamos, y algunas claves de cómo como terapeuta o como coaches podemos afrontar algunos cambios. En el caso de la estructura de la magia 2 ya es netamente cómo tú deberías afrontar o entender como terapeuta, como coach. Entonces esto está muy dirigido para personas que ya practican el coaching, para personas que ya practican la PNL o la terapia en sí, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las metatácticas para la incongruencia, que empieza de esta forma, ¿no? Cuando un ser humano tiene una conducta incongruente, está indicando que tiene más de un modelo del mundo. Es como terminamos el programa anterior de la parte 1. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque uno de los títulos es congruencia para esta estructura de la magia volumen 2, ¿no? Entonces tenemos que entender primero qué es congruencia. Entonces, considero que todos nosotros de cierta forma estamos buscando la congruencia en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo explico congruencia? O cómo podríamos estar teniendo problemas o desafíos con la congruencia. Es cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, ¿no? De pronto tú quieres, a las 6 de la tarde te programas para hacer algo, de repente para correr, para llamar a tal persona, para hacer una venta, para cerrar una venta quizás, para leer algo, estudiar algo, o hacer una meditación o un tipo de respiración, o implementar un nuevo hábito, y no lo haces, ¿no? Entonces la incongruencia está reflejada cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, porque cierta parte de tu mente inconsciente, o en este caso tu neurología, te dice por qué no deberías de hacerlo, o mejor no lo hagas, ¿verdad? Y eso se llama la contradicción de dos modelos del mundo. Es cuando dos modelos del mundo hablan sobre un mismo comportamiento, sobre un mismo fin, sobre una misma intención. Entonces, ¿qué quiere decir? Una parte en ti que tiene un modelo del mundo te dice que lo hagas, y una parte en ti que tiene un modelo del mundo diferente te dice que no lo hagas. Cuando hablamos de modelo del mundo, como ya lo he explicado anteriormente, es que cada parte en nosotros tiene una personalidad, por así decirlo, y toda personalidad tiene creencias y tiene valores, ¿no? Entonces, una parte, por ejemplo, si tú quisieras de pronto, no sé, quisieras emprender. Esto es algo que le pasa mucho a los emprendedores. De pronto uno quisiera emprender, ¿no? Y está emprendiendo y le da miedo vender, ¿no? Una parte de esa persona le dice: deberías emprender, deberías vender para que puedas de cierta forma generar más estabilidad en tu familia, digamos, ¿no? Pero otra parte de esa misma persona le dice: no es una buena idea, porque imagínate, si nos rechazan, mejor
mejor quedémonos y no lo hagamos, ¿no? Entonces una parte en ti te dice que lo hagas, una parte en ti te dice que no lo hagas. Y esto pasa, ojo, esto pasa en todas las decisiones de nuestro día a día. Eso no pasa solo una vez o con grandes decisiones en donde que tenemos que tomar, me voy o no me voy de la casa, me voy o no me voy de ciudad, o me voy o no del país. No va solamente con grandes decisiones, me cambio o no me cambio de trabajo, no va así. Se van en todas las micro decisiones que tenemos que tomar todos los días, ¿no? Desde el momento que tú decides despertarte a las 6 de la mañana y no lo haces, ¿no? Desde el momento que dices voy a tomar un desayuno y al final no terminas tomando desayuno. O al final que dices voy a ir con mi polo azul y terminas yendo con tu polo negro, ¿no? Entonces las decisiones nos van llevando todo, las vamos tomando todo el día. Muchas no nos damos cuenta de que al momento de generar incongruencias también desgasta nuestra salud emocional, por así decirlo. Entonces, la incongruencia está reflejada desde ese punto de vista y es justamente, si lo queremos explicar en términos de PNL, es la pelea de dos modelos del mundo, ¿no? Un modelo del mundo te dice que lo hagas, otro modelo del mundo te dice que no lo hagas, ¿no? Ninguno es mejor que el otro, porque los dos modelos del mundo o las dos partes que tienes en tu mente inconsciente, las dos son válidas, ojo, las dos son válidas. De cierta forma las dos son válidas. Imagínate una persona que de repente tiene fobia a los perros, ¿sí? Y está viendo un perro justo en la otra cuadra, está caminando y está viendo un perro en la otra cuadra. Entonces una parte le dice, oye, enfrenta tus miedos, deberías pasar, no te va a pasar nada, ya somos grandes, no creo que el perro nos haga daño, ¿no? Y enfrenta tus miedos, corre y enfréntalo al perro, ¿no? Esa es una parte que le dice, desde su modelo del mundo te dice, oye, deberías ir y enfrentar porque no puedes vivir con miedo a los perros, ¿no? Y la otra parte de ti te dice, no, recuerda lo que ese perro te hizo antes. ¿Recuerdas cuando te atacó? ¿Recuerdas ese miedo que sentiste? No, es mejor no, evitemos esto. No vayas por esa calle, corre por las otras calles. Entonces, dentro de la mente de la persona, esa incongruencia está reflejada por dos partes que tienen dos modelos del mundo, pero ¿cuál es válido? Y de cierta forma, en cierto sentido y en cierto nivel de conciencia, ambos son válidos, ¿cierto? Uno lo hace con el fin ya con el coraje de superar el miedo y que es lo mejor, y el otro lo hace con el fin de protegerte, ¿no? Porque te recuerda que eso te pasó alguna vez y no quiere que te vuelva a pasar. Entonces, el modelo de congruencias o cómo tenemos conflictos internos nos sucede en todo sentido. No solamente cuando tenemos fobias o algún trauma, como en el caso que acabo de explicar, sino desde el momento en que queremos hacer algo, decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, ¿no? Esa es la forma en cómo la incongruencia se representa en nosotros mismos. Así que bien importante este tipo de ejemplos para que ustedes puedan entender también a qué se refiere el libro, porque el libro es muy técnico con respecto a los términos de PNL, ¿no? Luego les voy a compartir esta parte, es una de las que más me gustan, ¿no? La estrategia global para ayudar a las familias a cambiar. Esto es importante porque esto se modeló de Virginia Satir. Como sabemos, Virginia Satir fue la creadora de la terapia sistémica o la terapia familiar. Y habían ciertos trucos porque trataba a la familia como un sistema, ¿sí? Ahora, nosotros mismos somos un sistema como personas, ¿sí? Una célula es un sistema, nosotros somos un conjunto de células, somos un sistema. Una familia es un sistema, es un organismo. Una empresa es un sistema, es un organismo. Entonces, quiero que entiendan, que tengan esta percepción al momento de querer entender esto, porque no solamente funciona en familias, funciona solo en nosotros mismos, funciona en empresas, funciona en equipos. ¿Listo? Las técnicas esenciales para la terapia familiar no son en sí mismo diferentes a las usadas en terapia individual. Sin embargo, se organizan de una manera diferente. Eso significa que mientras preguntas del metamodelo, los sistemas representacionales y las polaridades siguen siendo los principios claves. Se organizan y se usan de manera diferente. Ahora, esto es importante entender. Todo el tema de polaridades y todo el tema de representaciones internas lo hemos hablado en la parte 1 en el programa pasado. Lo pueden revisar en nuestras redes sociales o en podcasts, ¿sí? Entonces, no lo voy a repetir porque eso ya lo tienen, ya expliqué todo esto. Solamente entender de que cuando ya tenemos una terapia familiar, tenemos que encontrar muy bien dónde están las polaridades, dónde están las energías, por así decirlo, si lo quieres ver de forma holística, y también ver dónde están las representaciones o las representaciones
internas o los sistemas representacionales dominantes dentro del sistema, ¿no? Eso lo voy a explicar ahora con un ejemplo que eso les va a quitar las dudas con respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entonces las diferencias específicas entre la terapia familiar y la terapia individual? Pregunta clave para entender el libro, ¿eh? Esto resume un poco el libro. La terapia individual ha sido descrita básicamente en los 2 volúmenes de Magia o la estructura de la magia como un proceso que usa las distinciones del metamodelo, los sistemas representacionales y preguntas de incongruencia para identificar la parte del modelo del mundo que está de alguna manera empobrecida, impidiendo a esa persona enfrentar situaciones, tomar decisiones y obtener lo que desea en la vida. Una vez hecho esto, la conducta del cliente tendrá sentido, dadas las premisas sobre las que construyó sus representaciones. Luego el terapeuta tiene muchas alternativas para continuar el proceso. Recuerden esto, que es la primera vez y es el segundo libro de programación neurolingüística cuando ya se hablaba de que existía un modelo de PNL que existía o se había creado basado en los modelos ya existentes de mucho éxito, en este caso como Virginia Satir y Fritz Perls y Gregory Bateson, ¿no? Que es el caso de la estructura de la magia 1 y 2. Entonces quiero que entiendan esto porque no habla específicamente de la existencia de partes. La existencia de partes como tal sale en 2-3 libros después con el libro de Reframing, ¿no? Cuando explica los 6-step Reframing y cómo podemos utilizar las partes para solucionar conflictos. Eso se habla mucho en realidad en PNL clásico, pero sabemos que en PNL avanzado ya no hablamos de las partes, sino hablamos del todo, y tenemos una presuposición en PNL avanzada que dice todo cambio tiene que estar evaluado en términos de contexto y ecología, y todo cambio y todas las opciones tienen que estar en búsqueda de un todo, del todo, ¿no? Entonces el todo significa que no deberían haber partes. En cambio, cuando recién se crea la programación neurolingüística, de cierta forma existía el uso de partes para solucionar conflictos, ¿no? Pero se dieron cuenta, recuerden que no está mal ni bien, porque he escuchado que algunas personas dicen que la PNL clásica es mejor, que la avanzada es mejor que la clásica, incluso comparan nuevos modelos de programación neurolingüística, pero eso no es cierto. Sino que la PNL clásica, en el nivel de conciencia que se creó en el año 70-73, es muy diferente a lo que pasó en el año 85, cuando empezaban a darse cuenta de lo que se podía lograr, cómo evolucionaba también la conciencia en los mismos creadores y también las personas que iban aportando, ¿no? Si tú simplemente vas a hacer si entiendes el modelo de John Grinder de Código Nuevo, es exactamente programación neurolingüística clásica, solo que trabaja con un concepto de programación neurolingüística de tratar las partes como un todo, ¿no? Pero es básicamente un proceso de anclajes más sofisticado, por así decirlo, con respecto a estados de presencia basados en la respiración. O sea, básicamente trabaja con la fisiología, ¿no? Si trabajamos con el tema de Timeline Therapies, Timeline Therapy de todas maneras siempre trabaja con el concepto de las partes son justamente un conflicto. Por más de que tú tengas 2 partes que te benefician, no es conveniente a largo plazo. Lo mejor es trabajar y liberarte de todas las partes para generar la congruencia contigo mismo. Eso es lo que hace la integración de partes, y eso es lo que hace las técnicas de emociones negativas número 1, número 2 y las decisiones limitantes, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es PNL espiritual, el trabajo de Connie Ray Andreas y Steve Andreas con Core Transformation o Coming to Wholeness es exactamente buscar un todo, ¿no? Y justo su nombre lo dice, Coming to Wholeness, ¿no? Llegar a ser un todo, ¿no? Entonces, recuerden que esto se creó en el año 70-73. No quiere decir que esté mal. Quiere decir que gracias a eso hemos podido construir modelos más avanzados en el futuro, ¿no? Y es lo que enseñamos en los entrenamientos. ¿Por qué? Por eso ya no se habla mucho del trabajo de partes que se hablaba, por ejemplo, en el caso de reframing o las técnicas de 6-step reframes, ¿no? Sino que simplemente hay modelos un poco más avanzados en la PNL avanzada, como Timeline Therapy, PNL espiritual, Core Transformation, Coming to Wholeness, etc. ¿Sí? Entonces es importante entender eso porque es parte de la historia de programación neurolingüística. Lo otro es la magia 1. En magia 1, o sea, estructura en la magia 1, decíamos que ninguna persona es mala, enferma o loca, por muy extraño que nos parezca en principio su comportamiento. Esto es importante, porque cuando hablamos de respetar el modelo del mundo, estamos presuponiendo implícitamente de que la persona está bien, ¿sí? Hay una frase que funciona, que se dice muy bien en inglés, en PNL,
que recuerdo que salía que en los libros de PNL clásico que te dice tú no estás roto, ¿no? Entonces no necesitas por qué estar arreglado. No funciona, o sea, no se escucha tan bien traducida al español, pero es una frase que utiliza bastante Anthony Robbins, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no tienes un problema, simplemente entonces no necesitas ser arreglado, o sea, no es que tengas un problema psicológico, ¿no? Sino que simplemente hay ciertos conflictos o estás procesando los pensamientos de cierta forma que te está generando un comportamiento quizás en un contexto que no acepta tu comportamiento, ¿no? Porque si tuviéramos a una persona rebelde en un colegio va a causar caos, ¿verdad? Pero si tuviéramos a una persona rebelde en un contexto de emprendimiento probablemente tenga éxito, ¿no? Entonces muchas veces no es el comportamiento, muchas veces es el contexto que no acepta el comportamiento y el mismo contexto prefiere decir que ese problema, que la persona tiene un problema cuando no es así, es simplemente el contexto no acepta el comportamiento. Pero ese comportamiento puede ser útil en otros contextos, ¿no? Eso es importante entender cuando quieres trabajar sobre la mentalidad o presuposiciones de programación neurolingüística. ¿Sí? Ahora, del mismo modo, en la terapia familiar no podemos considerar a ningún miembro causante de los problemas, ni tampoco etiquetar a ningún miembro ni a ningún aspecto de ningún miembro como malo, enfermo, loco. Eso es importantísimo y esto creo que ya de cierta forma ha evolucionado bastante, ¿no? No podemos etiquetar a nadie como enfermo. Y ese es uno de los problemas. Si una persona, un coach, psicólogo o persona que quiera ayudar a otra persona, de pronto presupone que la otra persona esté enferma, no va a poder ayudarlo. Porque todo el comportamiento, el lenguaje, la sugestión, todo lo que pueda, por más de que quiera ayudarlos, pero piensa que la otra persona esté enferma, no va a poder hacerlo porque la comunicación es 93% no verbal. Entonces el 93% de su comunicación va a ser no puedo hacer nada contigo porque estás enfermo, ¿no? Y la mente inconsciente, al ser altamente perceptiva, la mente inconsciente de la persona o del cliente va a sentir eso, entonces no va a cambiar, ¿no? Va a sentir que su coach o su terapeuta no reconoce la capacidad de cambiar, entonces no va a cambiar. Y eso es quizás un poco muchos de los problemas que están existiendo hoy en día y de cierta forma veo que ya está evolucionando, pero hay que tener mucho en cuenta porque si tú presupones que la otra persona está enferma, está mal o es malo, entonces no vas a poder ayudarlo. Y eso en todo principio de hipnosis se da, en todo principio de las corrientes de hipnosis valederas como o efectivas como la ericksoniana, la moderna, la autoritaria, todas dicen esto, ¿no? Entonces es importante entender eso. Hay muchas personas que se dedican a etiquetar todo. Incluso si un doctor etiqueta a una persona como enfermo y la persona acepta la presuposición que esté enfermo, entonces de pronto se va a comportar como enfermo y va a hacer que su cuerpo enferme. Entonces es importante entender eso. El poder de la mente es importante, pero hay que entender esto porque esto es desde el punto de vista de terapeuta o desde coach, ¿sí? Incluso George Estabrooks en su libro de 1942, que se llamaba Hipnotismo, decía que nosotros, el cambio que podemos generar en las otras personas directamente proporcional a nuestra creencia de lo que podemos lograr en la otra persona, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta y es importante desarrollar la conciencia para esto. Partimos de la premisa que el sistema, el organismo familiar como un todo, tiene alguna parte de su modelo compartido del mundo empobrecido, impidiendo que los procesos en transcurso en ese sistema sean nutritivos, ¿no? Eso es importante. Recuerden que en todo lo que es estructura de la magia, cuando hablamos que el modelo del mundo carece de opciones o está cegado, ¿no? Es cuando hablamos en la estructura de la magia que es un modelo del mundo empobrecido, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esto en la vida real o cómo nos damos cuenta de esto? Es cuando las personas de cierta forma están muy frustradas, que no pueden alcanzar algo, están muy frustradas porque de pronto hay un conflicto muy vigente o tienen muchos problemas que no pueden resolver o creen que tienen toda la razón y les frustra el hecho de que otras personas no compartan eso. Entonces es porque tienen un modelo empobrecido. En realidad deberían pensar en buscar nuevas opciones y ahí ayuda el metamodelo, ¿no? Entonces esa es un poco la explicación de esto. Ahora les voy a dar un ejemplo, pero es bastante bueno, de cómo funciona y cómo ya de cierta forma
Richard Bandler y John Grinder se fueron dando cuenta de cómo trabajaba la mente con respecto a las imágenes que podría suceder, ¿no? Ahora, si tú te has entrenado en PNL, entiendes cómo funciona eso, las modalidades, ¿no? Pero recuerda que esto se escribió al inicio de lo que es el camino de la PNL. El terapeuta, ¿no? Jimena y Olivia. Ese es un clásico ejemplo de mamá e hija, ¿no? Me gustaría intentar algo para ver si ahora podemos aclarar algunas cosas. ¿Podrían las dos acercarse? Ahora, cierren los ojos. Olivia, forma una imagen de tu madre dentro de tu cabeza y tú, Jimena, una de Olivia. Obsérvenla atentamente sin abrir los ojos. ¿Qué es lo que ves, Jimena? ¿No? Y Jimena dice, mi pequeña hija con un lindo vestido. Y Olivia, siempre me ves como una niña pequeña. Terapeuta, cierra los ojos, Olivia, espera y ve qué ocurre. Olivia, ¿qué ves? Olivia, veo a mi madre apuntándome con un dedo molesta y enojada. El terapeuta dice, ahora mantengan los ojos cerrados, les voy a decir lo que veo y escucho. Veo a Olivia de 16 años convirtiéndose en adulta y te escucho a ti, Jimena, que aún tienes a Olivia encasillada en una imagen pasada. También veo a Jimena como una madre que está tratando de encontrar una forma de conectarse con su hija, y tú, Olivia, tienes una madre encasillada en una imagen de un monstruo controlador. Creo que no se conocen, podrían abrir los ojos y realmente encontrarse, tal vez por primera vez en muchos años. Y Jimena, comenzando un poco a sollozar, sí, me gustaría. El terapeuta dice, Olivia, te veo sorprendida. Tal vez esta sea una nueva Olivia. Y Olivia dice, no creo que nosotras, y empieza a llorar, ¿no? El terapeuta, ¿qué es lo que no crees? Y Olivia dice que ella, y el terapeuta, pregúntale. Y Olivia, ¿puedes realmente verme como una persona como? Y Jimena, sí, pero me da miedo. Y el terapeuta, ¿podrías decir qué es lo que te da miedo, Jimena? Jimena, estás creciendo y me da miedo perderte. Y el terapeuta, no puedes perderla mientras no la tengas. ¿Crees que la tienes? Y Jimena dice, no, pero quisieras. Es un clásico ejemplo en donde intervienen, que es real, por cierto, porque está documentado en los libros de la bibliografía al final del libro. Intervienen representaciones internas, intervienen reencuadres del terapeuta, e interviene el hecho de que el terapeuta a las mismas personas les haga confrontar las mismas imágenes o el mismo significado que tiene sobre la otra persona. Y esto es en el caso de una familia, ¿no? En el caso de una mamá con una hija. Pero ponte a pensar, esto funciona en todo esto, ¿no? Porque en todos los sistemas, porque el simple hecho de que tú tengas una imagen de tu jefe, entonces cada vez que tú escuchas algo de tu jefe, lo vas a asociar a la primera proyección que tú tengas del significado de lo que es tu jefe, y le vas a dar ese tipo de significado cuando quizás no quiso decir eso, ¿no? Entonces es importante porque en su modalidad ya enseñamos esto. La imagen que tú tienes sobre una persona es el significado que tú has codificado en tu neurología sobre esa persona. Por tanto, cada vez que tú veas a esa persona, automáticamente vas a tener una imagen que te va a proyectar el significado de lo que es esa persona. Y si incluso esa persona quiere y te dice algo que no tiene nada que ver con la imagen que tú tienes, va a haber conflicto y la otra persona no va a entender eso. Entonces es importante entender eso con respecto a las imágenes que manejamos, y al final lo termina con un reencuadre genial, ¿no? Entonces es importante cómo lo maneja esto, y esto es cómo se manejan en los sistemas, ¿no? Luego tenemos esta parte de comparando modelos, es importante. ¿Cómo puedes comparar modelos? Porque una de las cosas en cómo tú puedes comparar modelos dentro del sistema, o sea, madre, hija, padre, hijo, esposa, esposa, y en viceversa, o en los equipos, podemos comparar de la siguiente manera. El uso de las preguntas del metamodelo para suscitar una representación plena del modelo del mundo de cada miembro. Esto permite un acceso auditivo máximo para todos, proporcionando al mismo tiempo por la información necesaria para producir el cambio. Sí, el uso de preguntas del metamodelo, esto es básico, por eso es desde que empiezas en coaching, creo que es lo más importante. Incluso lo sigues viendo en el Master Practitioner, porque el metamodelo es importante, entra en todo. Entonces, incluso como lo expliqué en el programa pasado, tú podrías abordar, ¿sí? Tú podrías abordar un conflicto en un sistema solamente con el metamodelo y desafiando los modelos del mundo de las partes en conflicto. Y si es de una forma individual, tú podrías desafiar
desafiar solamente con el metamodelo cada parte. Ahora, si es de manera individual, ya en PNL avanzado podrías hacer integración de partes, ¿no? Entonces es importante entender esto. 2. Metacomentarios sobre la incongruencia en la comunicación. Escucho que estás comunicando preocupación, pero suenas enojado y te ves enojado. Estos comentarios permiten a una persona comprender cómo sus mensajes son mal interpretados por los demás y también permite a los otros miembros comprender mejor cómo se produce esta mala interpretación. Y esto es importante porque el significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas están comunicando algo, pero su cuerpo, su fisiología, el tono de voz dicen otras cosas, comunican otras cosas. Esta incongruencia, que es el título del libro, ¿no? Cambio, incongruencia, tiene que ser rápidamente detectada por el terapeuta o por el coach. ¿Por qué? Porque la incongruencia tienes que hacerla notar en el momento, ¿no? Porque recuerden que el problema no es el problema, y si una persona te dice estoy bien pero está con los ojos caídos, no necesariamente quiere decir que está bien. O que una persona te diga, como en este caso, si te dice que está preocupada con voz colérica, entonces es cuando tú debes intuir esta parte y notar que la presencia de la incongruencia, ¿no? El 93% es comunicación no verbal. Fisiología, respiración, tono de voz tiene mucho que ver con la comunicación, y esto pasa muchísimo en todo lo que es coaching y terapia. Si ustedes han querido ayudar a una persona en cualquier contexto, los que han entrenado coaching o están haciendo coaching y terapia entienden esto, pero si tú todavía no lo has hecho, si has querido ayudar a una persona, te has dado cuenta de que tú puedes intuir de que algo no anda bien, ¿no? Y 3, el desafío a la lectura de mente es parte esencial para la evolución del sistema familiar. Permite a los clientes desarrollar retroalimentación auditiva, entregándoles al mismo tiempo una experiencia que les demuestra en qué medida su mapa no es el territorio. Esto es importante, ¿ah? Y esta relación es importantísima. El desafío a la lectura de mente es esencial. La lectura de mente es lo que tú crees que piensa o siente o dice la otra persona. Y tú sabes que es imposible saber qué es lo que piensa o dice o siente la otra persona. Pero tú crees que es así, basado en tu modelo del mundo. Entonces tú tienes que desafiar ese modelo del mundo a través del metamodelo, como ya le habíamos dicho, y para que la persona tenga en cuenta de que el mapa no es el territorio. Ya habíamos comentado esto en el programa anterior también, en el primer programa en realidad de PNL, de estructura de la magia, que cuando hablamos, una de las presuposiciones del mapa no es el territorio, las personas creen que realmente el problema es su problema y que realmente su problema es realmente el problema, y realmente no es así, ¿no? Es simplemente que la persona tiene ese mapa que, en base a sus creencias, generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, cree que es el problema que es real para una persona, ¿no? Pero sabemos de que no es el caso, no siempre es así, en realidad nunca es así, y la persona tiene que ponerse a pensar de que quizás el mapa no es el territorio, ¿no? De que quizás podría explorar nuevas formas de percibir lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces es importantísimo entender esto. Y permutación de representaciones, rápido, el cambio de sistemas representacionales. Ya saben, si una persona te comunica en auditivo y es visual, mejor dicho, si te comunica en auditivo, tú tienes que hacerle la sesión en auditivo. Si te comunica en visual, tú tienes que responder como coach en visual. Eso ya lo sabemos muy bien. Y la redenominación, que consta entre dos partes. La denominación es simplemente el hecho de que tenemos que volver todas las nominalizaciones como tal, volverlas a proceso nuevamente para que genere opciones dentro de la neurología de la persona. Miren cómo esto es importante en el lenguaje de la persona. Luego tenemos el cambio de índice referencial. Ya sabemos que cuando una persona generaliza, nunca dice quién específicamente, sino siempre habla de todos, ellos, algunos, pero nunca dice quién específicamente. Reconocer eso. El acceso a los recuerdos y el traspaso de un sistema representacional a otro, porque muchas personas, aunque no lo crean, muchas personas dejan de hablar desde su sistema representacional nato, ¿no? Todos sabemos de que somos o visuales o auditivos o kinestésicos, tenemos cierta dominancia. No quiere decir que no tengamos todos, tenemos todos, pero tenemos una dominancia alguno de ellos, ¿no? Pero muchas personas en el camino, ya sean por creencias limitantes, decisiones limitantes, quizás traumas en el camino, eventos negativos, que dejan de actuar y dejan de hablar o dejan de sentir o proyectar
en base a sus canales dominantes. Y ustedes saben que los canales dominantes están conectados a su sistema neurológico, a su sistema nervioso. Por tanto, dejan de acceder a estrategias de motivación, de amor, y son personas que están constantemente tristes, en depresión, no pueden conectar con ellos mismos. Y a veces solo es cuestión de que una persona kinestésica habla mucho en visuales, volverlo a conectar en su sistema dominante kinestésico, ¿no? Y eso es importante para poder hacerlo en terapia. Aunque no lo crean, existe mucho poder en hacer solamente este cambio simple. Lo he visto mucho en mis sesiones, en mis terapias y en mis entrenamientos. Es bueno de que ustedes puedan considerar, creo que esta persona es kinestésica, ¿por qué me habla mucho en visual, no? Entonces, hacerte ese tipo de preguntas y hacer el cambio para que la persona pueda conectar con su sistema dominante. ¿Por qué? Porque el sistema dominante tiene acceso y tiene ese fuego para encender su sistema neurológico, para encender sus valores. Cuando enciende sus valores, enciende su estrategia de motivación, de amor, se siente de pronto un poco más energizado, y es importante hacer este tipo de cambios cuando estás trabajando una sesión. Así que es importante, se los dejo como un tip para que puedan considerarlo siempre en sus sesiones, ¿no? Y lo último, porque luego ya habla específicamente de estructuras como el causa-efecto, equivalencia compleja, la performativa perdida y esto. Les voy a explicar brevemente cómo habla específicamente de esos temas, ¿sí? ¿Cómo identificamos los límites de los modelos del mundo del cliente? O sea, ¿cómo sabemos cuándo es el límite del modelo del mundo del cliente? Entonces, es importante esto, ¿no? Cuando hablamos o vemos estos en los entrenamientos, es cómo encasilla el problema el cliente. Esto ya lo expliqué en los programas anteriores, ¿no? Pero hay ciertos patrones lingüísticos que te ayudan a entender esto. Primero, en la segunda fase de la terapia, las distinciones más útiles del metamodelo son aquellas personas que identifican los límites del modelo que el cliente está usando para organizar su actual experiencia. Específicamente son operadores modales, malformación semántica, que tiene que ver con causa-efecto, lectura de mente y performativa perdida, ¿no? Entonces, los operadores modales, ya saben, es cuando una persona habla sobre lo que puede o lo que no puede, y en este caso lo que necesita, lo que cree que necesita, lo que supuestamente cree que necesita. Eso encasilla su modelo del mundo y limita sus opciones, ¿no? En el caso de las malformaciones semánticas como causa-efecto, lectura de mente y performativa perdida, es simplemente lo que la persona, de cierta forma, les voy a dar un ejemplo fácil para que puedan entender esto, si es que todavía no han llevado PNL, ¿no? Un ejemplo fácil de entender, ¿no? Perfecto, digamos una mamá que le dice a su hijo: si tú sales sin chompa, entonces te vas a resfriar, ¿no? Le dice al hijo, ¿no? Y de pronto el si tú sales sin chompa, entonces te vas a resfriar, el si tú entonces es un causa-efecto, ¿no? Entonces sabemos que es una estructura. Si pasa A, entonces pasa B. Esa es estructura lingüística. Es una creencia limitante, ¿no? Una creencia limitante que tiene estructura de causa-efecto. Eso lo explico mucho en mi libro también, en la parte de creencias. Lo pongo de forma referencial porque es importante entender esto en el libro, porque entiendes cuando una creencia es cuando hay una estructura de causa-efecto siempre, ¿no? Entonces hay que saberlo. Pero no es que sea una creencia limitante, sino siempre es una creencia. Hay que identificar si es una creencia limitante o poderosa. ¿Listo? Entonces, si la mamá dice eso, entonces en su modelo del mundo está pensando de que siempre que su hijo salga sin chompa, se va a resfriar. Entonces, eso hace que la persona, o en este caso la mamá, se cierre y no piense en opciones como ¿qué pasaría si no fuera así, ¿no? ¿Y qué pasaría si el niño sale y está muy bien, o el sistema inmunológico está muy bien, o toma vitamina C? Entonces no le va a pasar nada probablemente, ¿no? Entonces, pero en el modelo del mundo de causa-efecto, para la mamá significa que siempre va a ser así. Por eso es que muchos de los problemas, en este caso de causa-efecto, terminan siendo generalizaciones. Dice, si el niño sale afuera sin chompa, siempre se va a resfriar, ¿no? Entonces, en su modelo del mundo está limitado, esos son los límites, ¿no? Piensa que siempre va a pasar de esa forma.
¿no? Entonces, y no necesariamente pasa de esa forma, ¿no? Entonces, es importante entender eso y entender de que eso mismo, esa misma presuposición es una sugestión para el niño. Entonces, muchas veces el niño puede absorber también esa sugestión y pensar de que si sale sin chompa se va a resfriar, ¿no? Y si se sugestiona de esa forma, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Muchas veces cuando uno acepta la sugestión, también acepta el comportamiento y quizás se resfríe, ¿no? Solamente por creer en eso, no porque necesariamente se iba a resfriar, ¿no? Entonces, ese es un clásico ejemplo de cómo termina el libro, y luego ya habla mucho de nomenclaturas. Es importante, les voy a enseñar un poco de nomenclaturas para que ustedes puedan ya leerlo si es que les gustaría entender cómo funciona esto. Pero bueno, esas nomenclaturas del libro de la estructura y la magia 2 están mejoradas en los procesos de modelado que se estudian ya más en modelos avanzados de estrategias en programación neurolingüística, ¿no? Como los que estamos viendo, por ejemplo, en las estrategias de creatividad de Walt Disney. Para todos ustedes que han podido comprar el curso, acceder al curso gratuito o comprar todos los módulos por online, se han dado cuenta de que cómo Robert Dilts modela la estructura de las estrategias de creatividad de Walt Disney, lo hace a través de un modelo de modelado y utiliza cierta nomenclatura, ¿no? Entonces, esa nomenclatura que está en el libro es mejorada con Robert Dilts en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante entender eso cuando ustedes están hablando de modelado, ¿no? ¿Y por qué es importante cerrar estas explicaciones? Porque ambos libros hablan de modelado, y la estructura de la magia 1 y la estructura de la magia 2 dan pie al entendimiento de modelado, porque si nosotros entendemos cómo el cliente generaliza, distorsiona y elimina, también podemos modelar algunas cosas, ¿no? Porque no se trata de que generalizar, eliminar o distorsionar sea malo, ¿sí? El cómo lo haces puede definir si te funciona o no te funciona, pero si estamos modelando a una persona de éxito, yo quiero saber cómo generaliza, elimina y distorsiona la información, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saber cómo genera su modelo del mundo para que yo pueda instalarlo en mí mismo y tener los mismos resultados que él tiene, que es básicamente el concepto de lo que es modelado, ¿no? Si alguien puede hacer algo y tiene resultados en algo, yo puedo aprender de esa persona y tener los mismos resultados, ¿no? Eso es lo que es modelado. Entonces, desde el punto de vista de modelado, nos da bastantes opciones para pensar de que, oye, si él lo ha hecho, yo puedo hacerlo, pero tengo que aprender a hacerlo, ¿no? Muchas personas lo toman esto como motivación. ¿Es motivante? Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Y hay que entrenarse para eso, porque hay que entender algunos procesos, como los hemos venido explicando en los últimos 4 programas de Pregúntale a Fabián, y los programas en podcast, Principios para tu éxito, ¿sí? Entonces, con eso finalizamos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que están escuchando y viendo esto. Y gracias a todos por dejar sus preguntas. Las voy a pasar en un momento a responderlas. Así que muchas gracias por ver, escuchar y sentir este programa.